Vamos a repasar los artículos 12 y 13 de la Confesión de Fe. La sociedad y el Estado, amor y pacificación y reconciliación. Una de las cosas que quisiera que notaran, hermanos, es de que la confesión de fe va en, lo pudiéramos decir así, de esta manera, de más importante a menos importante. A esto es lo que me refiero. No que los últimos artículos no sean importantes, pero los primeros artículos, hermanos, tienen que ver con los fundamentos de la fe, ¿ok? Con Dios, la salvación, Jesús. Probablemente que esos tres serían los fundamentos donde todos debiéramos o debemos estar de acuerdo. Por ejemplo, al decir Dios es el creador del cielo y la tierra. O sea, no hay una... Si usted no está de acuerdo con eso, entonces... agarre, no sé, ¿verdad? Sería como no podemos estar en la misma familia. Si usted dice, well, sí, Jesús fue un muy buen hombre, pero no creo que Jesús sea el Hijo de Dios, es como que no podemos funcionar de esa manera. Igual con las escrituras, ¿no? Si usted dice, no, las escrituras no fueron inspiradas por Dios, es solamente historias que alguien se inventó. Entonces no podemos tener, son como fundamentales, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando, hermanos, vamos a encontrar, por ejemplo, este tema de la iglesia y su función en la iglesia, o la función de la iglesia. Allí pudiera haber algunas diferencias, mínimas, pero diferentes. Y si se recuerdan un poco, yo les estuve mencionando algunas que decía yo, estas son específicas de los hermanos menonitas. Hay otras iglesias que a lo mejor lo hacen diferente, como la iglesia bautista o las asambleas de Dios o los metodistas o lo que sea, pero los hermanos menonitas lo hacemos así. Ahora, nuestra confesión de fe, nosotros como hermanos menonitas decimos, sí, estamos de acuerdo con esta confesión de fe, aunque otras iglesias lo puedan hacer un poquito diferente. Pudiéramos convivir con hermanos que al 100% no creen en la confesión de los hermanos menonitas, sí, dependiendo cuáles sean esas doctrinas o esas creencias, ¿no? Y la semana pasada estuvimos mirando, y junto con los que vamos a mirar esta semana, serían como en el mundo de la teología, hermano, lo ponen como primer grado, segundo grado y tercer grado. Estas vienen siendo de tercer grado, ¿verdad? Para nosotros, como hermanos menonitas, son muy importantes. Son parte de quiénes somos, parte de nuestra identidad como hermanos menonitas, pero hay otras denominaciones, otras iglesias que no, ¿verdad? Ellos van a decir, no, eso no es la manera que nosotros lo miramos, no es la manera que nosotros lo creemos, ¿no? A eso me refiero cuando digo los primeros artículos son de primer grado. Se supone que todos debemos estar de acuerdo, todos en el mundo mundial, ¿no? El segundo grado, ¿verdad? Puede haber mínimas diferencias entre unos y los otros. Tercer grado, ¿verdad? Ahí en realidad no debiéramos de pelearnos ni dividirnos por esas cosas de tercer grado, ¿no? Conforme vayamos avanzando, a lo mejor se me ocurren algunos ejemplos, pero vamos a comenzar con la sociedad y el Estado. La mayoría de estos, hermanos, estaba en su libro de la historia de los hermanos menonitas, la familia de los hermanos menonitas. ¿Qué relación tiene la iglesia con el Estado? Y cuando me refiero al Estado, me refiero a ¿cómo se dice? A los gobernantes, a la política, a todas estas cosas del mundo, ¿no? Si bien, hermanos, los hermanos menonitas hemos agradecido a Dios por los gobiernos que le han permitido la libertad de conciencia, y lo miramos en el artículo 12 de la Confesión de Fe,
confesamos que nuestra ciudadanía y lealtad primarias pertenecen al reino de Cristo, no al Estado o a la sociedad. ¿Ok? So, ¿a quién le hacemos caso primero? ¿Al gobierno o a Dios? A Dios. Okay. Vemos el gobierno como parte del plan de Dios para poner orden en la sociedad. Dios ha instituido estructuras de gobierno, principales y potestades. En Efesios 6:12 lo miramos. Romanos 13 del 1 al 5, hermanos. ¿Han leído ese pasaje antes? ¿Alguien que lo quiera leer? Romanos 13 del 1 al 5. Amén. ¿Qué dice Juan Carlitos? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servir de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servir de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Okay. ¿Qué le aconseja Pablo a la iglesia, hermanos? ¿Someterse a quién? A la autoridad, ¿verdad? So, dice, por algo Dios permitió que ellos estén en autoridad. So, uno de las defensas, hermanos, de los mártires de la iglesia en los primeros siglos era precisamente esto, que eran unos ciudadanos ejemplares. Los demás no pagaban sus taxes, pero si usted era cristiano, usted pagaba sus taxes, ¿verdad? Si los demás no obedecían las leyes, ¿adivine quién sí las obedecía? Los cristianos. Todos andaban a caballo y andaban arriba del Spieldement. ¿Va? Y los cristianos que tenían caballo andaban siempre ahí al límite, ¿verdad? Sin pasarse. Tenían un muy buen testimonio, y era una de las defensas que la gente tenía, porque tenían muy buen testimonio. Entonces Pablo le aconseja a la iglesia que se sometan. Siempre y cuando, y aquí lo vamos a mirar, ¿verdad? En la medida en que el gobierno promueve el bienestar y mantiene la ley y el orden, está actuando dentro del mandato que Dios le ha otorgado. Ahora, cuando las demandas gubernamentales contradicen, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios, nuestra responsabilidad como cristianos es obedecer ¿a quién, hermanos? A Dios antes que a los hombres. ¿Se les ocurre un ejemplo, hermanos? ¿Qué sería algo que nosotros como cristianos no deberíamos de hacer, que el gobierno nos pide que hagamos? Quizás va a ser un ejemplo muy difícil de encontrar. Los taxes. No, sí, tiene que pagar. No es la voluntad de Dios, hermano. Le duele. Bueno, les voy a poner un ejemplo muy controversial. Los que se recuerdan en la temporada de COVID, el gobierno dijo, las iglesias o los lugares públicos no se pueden reunir. Está prohibido que tengan cultos. ¿Qué se supone que debimos haber hecho las iglesias, hermanos? Ir en contra de ellos. Siempre reunirnos es lo que muchos hicieron. ¿Verdad? Hay una película, yo no la he visto. Si les llama la atención este tema, mírenla. Este pastor John MacArthur lo demandó, creo, el gobierno de California, porque él abrió su iglesia y tuvieron culto, ¿va? Entonces estaba violando el mandato del gobierno, ¿no? Y ellos, en la iglesia de este hermano, ellos están usando estos pasajes
En Gálatas hay otro muy parecido, ¿no? Nuestro principal, como ciudadanos del reino de Dios, sí debemos de, ¿cómo se dice? Someternos a nuestros gobernantes siempre y cuando no viole lo que viene siendo la voluntad de Dios, ¿no? Ese sería un ejemplo que las iglesias pudieran decir, no, vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y nuestra convicción es que el día domingo vamos a reunirnos. Otro es también controversial, es el que se acepte o que se autorice legalmente el matrimonio homosexual. Ese sería otro caso, ¿no? En Estados Unidos todavía no es tan profundo, pero en Canadá sí. Escuché varios, creo que fueron 2 pastores que los metieron a la cárcel por, ¿cómo se dice? Negarse a casar a parejas homosexuales, ¿no? Aquí en Estados Unidos todavía no, lo pueden demandar a uno, ¿verdad? Hubo el caso muy famoso de una pastelería, donde una pareja homosexual ordenó un pastel y el dueño de la pastelería era cristiano y le dijo, lo siento, no te puedo hacer tu pastel. Entonces esta pareja los demandaron por discriminación, ¿verdad? Pero ganó la demanda, la pastelería. Aquí en Estados Unidos todavía no es como una ley, todavía tenemos derecho a decir no, ¿verdad? En Canadá las leyes son un poquito más diferentes, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Sí respetemos, estemos bajo ¿cómo se dice? El mandato de los gobernantes, respetemos la autoridad, sigamos las leyes, seamos ciudadanos ejemplares, siempre y cuando no contradigan la voluntad de Dios. Si debe taxes, vayan y paguen más. Si van el máximo de la velocidad, vayan al speed limit. Pueden ir 3 más. Ok. Preguntas sobre lo del Estado, hermanos. Y recordemos, hermanos, los hermanos menonitas venimos de este movimiento anabautista, donde en los años de la Reforma, hermanos, poquito antes de la Reforma, recordemos que la Iglesia Católica, hermanos, ellos no solamente eran la iglesia, pero eran el gobierno del mundo, básicamente. Se me acaba de ir el nombre de este señor, hombre. Era un rey, creo que fue de Francia. No, eso pasó más antes. Creo que era el rey de Francia o de Inglaterra, no me recuerdo. Pero este rey le manda a decir al Papa, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, ya no quiero a mi esposa. Fue Felipe, creo. Sí fue de Inglaterra, yo creo. Y le dice el Papa, no. Y el rey le manda a decir, ándale, ¿con cuánto nos arreglamos? Y este Papa era uno de los papas buenos, digamos, y le dijo no. Y se armó una guerra por este conflicto de que el Papa no le quiso dar el divorcio. Allí, hermanos, es un claro ejemplo que inclusive los reyes de los países obedecían a la Iglesia Católica, al Papa, ¿va? Aunque oficialmente no era un ¿cómo se dice? Movimiento político o algo así, pero esa era la jerarquía, ¿no? Y la Reforma, Martín Lutero fue lo que viene a decir, las corrupciones y todo eso que está pasando. Pero la Reforma, hermanos, todavía los primeros reformadores, ellos decían, sí, la iglesia debería de ser el gobierno de todos los países. Y los anabautistas, hermanos, dijeron totalmente no. El Estado es una cosa y la iglesia es otra cosa, es totalmente diferente. Entonces, por eso los hermanos menonitas tomamos también esta posición donde decimos, la iglesia es una cosa y el Estado es otra cosa, que estoy totalmente de acuerdo, y hay muchos principios bíblicos que nos muestran, ¿no? Principalmente Pablo, donde Pablo le aconseja a la iglesia que debe de haber una diferencia, ¿no? La sociedad, hermanos, ¿cómo actuamos en la sociedad?
o cómo estamos en la sociedad. En una sociedad, hermanos, cada vez más diversa, tenemos el desafío de testificar contra el racismo, sexismo y el clasismo, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar algo de esto. Estamos llamados a compartir el poder dentro de las estructuras denominacionales con otros grupos étnicos cuya membresía está creciendo entre los hermanos menonitas. Normalmente el primer movimiento de los menonitas empieza con Menosinums allá por Holanda y Alemania y estos movimientos. Después los hermanos menonitas se van a ir más al norte de Ucrania, lo que ahora es Ucrania con Rusia, ¿no? Y de ahí nos vamos a venir aquí a los Estados Unidos. Pero de aquí a los Estados Unidos, hermanos, lo que pasa es algo sorprendente porque los hermanos menonitas, en cuanto llegan a Estados Unidos, hermanos, ellos no pierden el tiempo. Ellos rápidamente se van a poner a evangelizar y a formar movimientos misioneros, hermanos. Entonces, hoy en día, la conferencia más grande de hermanos menonitas está en Congo, ¿va? En África. Nos han surpasado aquí en Estados Unidos, donde se supone sobrepasado, donde se supone que aquí deberíamos de ser más, ¿no? Pero allá lo han hecho mejor que nosotros. Cada vez nos miramos diferentes, ¿no? No somos iguales. Tenemos el desafío de responder con compasión a los hermanos y hermanas inmigrantes, teniendo en cuenta que como extranjeros espirituales en este mundo debemos demostrar hospitalidad a los extraños. En Deuteronomio 24, hermanos, y también en Mateo y en Hebreos, nos habla precisamente de esto, de hospedarnos los unos a los otros. En el Antiguo Testamento, hermanos, era más marcado para el pueblo de Israel ¿cómo se llama? El ser hospedadores, ¿verdad? Y hay una relación, hermanos, entre... se me olvidó moverlo, hermano. ¿Por qué no se movió ahí? Oh, no, sí, aquí estamos. Se mira diferente. Aquí hay una conexión entre Deuteronomio 24, hermanos, que ¿se recuerdan? Moisés les está volviendo a dar la ley a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida y les dice, estos son los estatutos de Dios, y les empieza, y hay uno especialmente donde tienen que ser buenos hospedadores. Y Hebreos, hermanos, habla de esto, dice, sean buenos hospedadores porque algunos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta, pero han hospedado ángeles, ¿va? Es la palabra que usa ahí en Hebreos. Entonces, muestra cómo debemos ser buenos hospedadores. Pienso que ha cambiado mucho nosotros, especialmente nosotros como hispanos, hermanos. ¿Cómo nos sentimos? En algún momento nosotros, algunos de ustedes llegaron a ser quizás de los primeros pioneros aquí, por ejemplo, les voy a poner aquí de Omaha, ¿no? Que donde cuentan, ¿no? Como nomás existían las güeras. O el Jacobo, ¿no? No había muchos hispanos, y cuando te encontrabas otro hispano te ponías contento y como que había cierta hermandad y se conocían, y obviamente ahorita pues ya creció mucho la comunidad hispana aquí en Omaha, ¿no? Pero me imagino que así ha pasado en otros pueblos y ciudades y lo que sea, ¿no? Cómo nos echábamos la mano, ¿no? Y quizás este fue un reto para los hermanos americanos, anglosajones, cuando empezaron a mirar los primeros movimientos hispanos, ¿no? La historia de Iglesia Agua Viva, hermano, es sorprendente, porque a mí me tocó leer, me dieron todos los archivos del distrito, y ahí me puse a ojear, ¿no? Y en el 91, más o menos, 90-91, la Junta allá en Minnesota dijeron, en Omaha está llegando muchos hispanos, necesitamos fundar una iglesia de hispanos, ¿va? O sea, esta idea de fundar esta iglesia no nació de un grupo hispano, salió de hermanos anglosajones en Minnesota que dijeron, a Omaha está llegando hispanos, necesitamos formar una iglesia hispana ahí, ¿no? Entonces ellos tenían ese, ¿cómo se dice?
esto, ¿no? Los brazos abiertos a que está llegando gente y hay que alcanzarlos con la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué retos tenemos ahora nosotros, hermanos, con precisamente hoy en día, con tanta inmigración que está llegando? En lo personal a mí me sorprende porque antes no se oía tanto como gente de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, o sea, de países más de Sudamérica, ¿no? Casi no escuchábamos. Era más México, Guatemala, El Salvador, ¿no? Honduras un poco, pero eran como de esos países. Y hoy se está expandiendo. ¿Cómo nosotros estamos tratando de abrir a eso, ¿no? Creemos que la Biblia enseña que existe una estrecha relación entre relaciones sociales y la cuestión de la integridad y el juramento. ¿Cómo nos desenvolvemos en el mundo, en la sociedad, perdón? Esto es algo interesante, hermano, estos dos puntos. Los menonitas han disfrutado de la reputación de ser personas que dicen la verdad. Todo cristiano debería tener esa reputación, ¿no? Los menonitas toman literalmente, hermanos, la prohibición de hacer juramentos. Y Mateo 5, Jesús lo enseña, ¿no? No den juramentos. Santiago 5:12 lo vuelve a repetir acerca de juramentos. Esta es una doctrina específica de los hermanos menonitas, donde literalmente no tomamos juramento, ¿verdad? Negarse, esta es la razón. Si usted me preguntara por qué lo tomamos literalmente, esta sería la razón. Negarse a prestar juramento es un testimonio de nuestro compromiso de decir la verdad en todo momento, ya sea que estemos bajo juramento o no, y de nuestra lealtad primordial al reino de Dios. La gente al saber que nosotros somos hermanos menonitas y que no tomamos juramento, eso quiere decir que nosotros estamos dando testimonio de que siempre estamos diciendo la verdad. No necesito decir, te lo juro, para que me creas que es verdad lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Qué opinan de esto, hermanos? Cuando se va a hacer la ciudadanía, se toma juramento, se jura que va a apoyar cualquier movimiento que tenga que estar en defensa del país. Entonces se presta juramento, aunque no lo quiera, porque si no lo haces, no te dan tu ciudadanía. Creo que hay maneras, no estoy seguro, creo que hay maneras para que no lo obliguen a decir el juramento, ¿no? Pero, en estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo las afrontamos, no? Por ejemplo, cuando va usted a la, digamos, bueno, corto. Ojalá que Dios nunca nos tenga que, bueno, no sé cómo sentirme de eso, pero anyways, imagínese que usted miró que atropellaron a alguien, ¿verdad? Y lo llamen a corte, y ahí lo hacen que ponga la mano en la Biblia y que diga, juro decir la verdad, nada más la verdad y solo la verdad. Cuando se casa por el civil aquí en los Estados Unidos, usted va a la licencia y le dicen, levante su mano y juro que todo lo que voy a poner en esta aplicación es la verdad, y que, ¿sí me entienden? Como ese tipo de juramentos que son, digamos, un poco más mínimos, no sé cómo hacer, como para cosas simples, pero en todo lo demás, pienso que en esos casos tenemos que tener una conciencia de cómo lo vamos a manejar, hermano. Ya. Me imagino yo, ¿verdad? Pienso yo que esto es basándose a no juramentos, pero no juramentos cuando se dice jurar el nombre de Dios en vano. Es lo que yo pienso que es lo que está más diciendo, puesto que acabas de decir que le deja los estatutos al pueblo de Israel, ¿verdad? Es muy diferente. Y aparte también cuando dices vamos a separar el Estado, estas cosas que acabamos de decir, como el juramento de la ciudadanía, el juramento cuando el matrimonio, el juramento de eso, de todos modos está el divorcio también, y la misma Mary lo sabe, está ya quebrando el juramento que hizo
cuando se van a casar, ¿verdad? Pero yo pienso que se enfoca esto más en no andar, por ejemplo, no jurar el nombre de Dios en vano. Eso ya es muy diferente, porque a ninguna hora, a ningún momento te nombran a Dios cuando haces esos otros juramentos. Inclusive cuando vas a corte tienes que hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo digo, si vamos a ponernos bien en esta situación, entonces se está refiriendo a no jurar el nombre de Dios en vano. Que eso no es un juego, estar diciendo, ahí sí que puedo decir, y también como dices tú, que nosotros no tenemos que decir mentiras, ¿verdad? Porque eso es el juramento, no vamos a jurar porque nosotros no debemos de decir mentiras. Pero bueno, yo digo, ¿quién no dice mentiras? Y el primero que diga yo no, ya mintió, ¿verdad? Todos decimos mentiras, a veces decimos una mentira piadosa, ¿verdad? Mentira es mentira. Entonces yo más me quiero pensar que es más a no decir el juramento de Dios en vano, el nombre de Dios en vano. Nosotros, porque en donde estamos, en el mundo, y Dios nos dice también que debemos de respetar las leyes del mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, si respetamos este juramento que hicimos aquí para esta cosa, la ciudadanía, esto y lo otro, pero nosotros no dijimos nada acerca de jurar el nombre de Dios en vano. Yeah. Que ni nos pasa, ¿verdad? Yo Espero pienso- que no nos pase ni por la mente andar jurando el nombre de Dios en vano. Yo pienso, Daniel, que en las escrituras habla de que no se jure ni por la tierra, ni por los cielos. O sea, eso nos da a entender a nosotros que no debemos de jurar por nada, por nada. No es únicamente que no jurar por Dios. Y yo creo que hay opciones. Nosotros como cristianos, y cuando nosotros como ministros casamos por lo civil, nosotros no decimos jura, nosotros decimos promete. Al mismo tiempo uno tiene opción cuando va a ser un testigo en la corte, uno le puede decir al juez, usted me pregunta que tengo que jurar, pero como cristiano yo no puedo jurar, pero le puedo decir la palabra prometo. Cuando yo me hice ciudadano, un montón de gente, el que está adelante no está escuchando lo que está diciendo cada gente, cada persona. Yo dije prometo, no dije, no juré. Sin embargo, Elizabeth nos dijo algo de que cuando ella sacó, ¿cómo se llama esa cuestión que saqué? Notaría. La notaría, les preguntan, porque como ahí es personal, ¿no? Cuando hacen eso, les preguntan, les tienen que hacer el juramento. Y ella está entre esas cosas de que si uno tiene que estar jurando por las cosas que está, porque ella siente que no es correcto, ¿verdad? Yo pienso de que la palabra de Dios dice que digamos sí o no, ¿verdad? Ahora, si uno dice prometo, es una promesa, pero no está haciendo un juramento. Hay opciones en las que para que uno pueda evitar lo que es llegar a un juramento. Yo sé que ahí estaban todos jurando, pero en mí yo lo que dije fue prometo. El juez, el que estaba haciendo eso no me oyó, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero yo a lo que quiero llegar al punto de esto es de que en realidad no tenemos que jurar por nada, por nada. Técnicamente no usar la palabra juro, Uh-huh. solo prometo. Y mucho menos si nos vamos a Dios, es ya irnos al extremo de mencionar a Dios, porque muchos lo hacen Por en el esta, mundo. por esta. Hasta le hace la señal. Sí, así. Ya. Solo para que puedan visualizar un poco, digamos, la posición de la hermana Lucy es un poco diferente a la posición del del pastor José Guerra. Y hay diferentes posiciones en esto, ¿no? Van a haber personas que es literal, ¿verdad? O sea, no voy a jurar en nada, ¿verdad? Va a haber personas, esa sería como la versión más, lo quiero poner de esta manera, como más extrema, que pienso que es la que nosotros tomamos como hermanos menonitas, ¿ok? Solo para que sepan.
Va a haber versiones donde dice, bueno, hay ciertas opciones donde yo necesito estar tranquilo con mi conciencia, ¿no? So, la intención de un juramento es de que yo entro en este compromiso, ya sea de casarme, de hacerme ciudadano, de dar testimonio en una corte, de cualquiera que sea. Por eso es el juramento, ¿no? Para que la persona entre a lo que sea que va a entrar con una seriedad de que está comprometido, ¿no? Ese sería. Entonces, un cristiano puede decir, sí, yo voy a entrar con ese compromiso y no lo voy a jugar a Dios, pero ese es mi compromiso, esa es mi convicción de que voy a entrar a esto. Ahora, por eso les decía, estos temas son de tercer nivel. Si usted se siente cómodo con esta posición, está bien. Si usted se siente cómodo con esta otra posición, está bien. Quizás por ahí hay otra tercera posición y está bien. Otra vez, yo pienso que lo que Jesús enseña, si miramos el Sermón del Monte en Mateo 5, 33 al 37, y lo que dice Santiago, hermanos, es el compromiso con el que hacemos las cosas. O sea, usted no, por ejemplo, cuando usted se casó, y usted, ya sé que donde sea que se haya casado, ¿no? Ese de decir, sí, te acepto como mi esposa o lo que sea, es más, dejemos a un lado la palabra juramento promesa, pero simplemente el hecho de decir, sí, te acepto como mi esposa, o sea, nosotros como cristianos se supone que nosotros al decir sí, lo estamos haciendo con toda la seriedad del mundo y que vamos a hacer hasta lo último para cumplir ese compromiso que estamos haciendo, ¿no? Que ese, en mi perspectiva, cuando leemos el contexto del Sermón del Monte, lo que dice Santiago a los hermanos de la iglesia es la seriedad con la que tomamos las cosas, y más nosotros como hijos de Dios. Es de mal testimonio que los creyentes que representamos a Cristo andemos cambiando de opinión. ¿Qué vas a decir, Juan Carlitos? La buena Carla pide que si la puede volver a ingresar a la clase porque tiene problemas. Yo sé que ibas a contar buena. Yo también tan concentrada. Ay, no, Juan. Así que estaba fallando el audio y tuvo que salir. Hi, Carla. Dice Juan Carlos que querías decir algo bien importante. Preguntarle a Carla que si puede mirar mi Isabela. expresión. Oh, Isabela. Sí. Que te avise cualquier cosa. ¿Qué, hermano? ¿Alguna otra pregunta sobre esto, hermanos? Pues aquí en el artículo 12 dice: la lealtad primordial de todo cristiano es el reino de Cristo y no el Estado o la sociedad, porque su ciudadanía está en el cielo. Eso es lo que dice. Y Cristo prohíbe el juramento de credos. Nosotros simplemente afirmamos la verdad en transacciones legales. Los creyentes no participan en sociedades secretas donde se demanda juramento de credos o de alguna manera entra en conflicto con la lealtad de Cristo y la iglesia. Ahí estaba. Yo nunca entendí, les soy sincero, hermanos, eso sí es totalmente, pienso que es algo aquí en Estados Unidos. Esto de las, ¿cómo decía el último, hermana? Sociedad secreta. Sociedades secretas. Uh-huh. Yo nunca entendí eso. Lo único que me vino a la mente una vez, hermanos, que estaba estudiando esto y lo debía haber estudiado esta semana, porque ya nos hablar de esto, pero en Estados Unidos todos sabemos de este Ku Klux Klan. Yeah. Esa sería una, ¿cómo se dice? Una sociedad secreta, ¿no? Donde usted jura que no va a decir nada de lo que ahí se platique, ¿no? Ojalá que ni uno de ustedes esté. En México. Es blanco, ¿no? Sí. Te equivocaste. En México, hermano, no sé, los que son de México,
Yo alguna vez por ahí había escuchado, pero tiene que ver más con la Iglesia Católica y no sé si sean grupos secretos o no, pero por ejemplo de los caballeros ¿Santuarios? no hombre, ese era un cartel de México. ¿Será que hasta allá? No sé, hermano. De verdad que yo me recuerdo que una vez escuché algo de los caballeros, pero era de la Iglesia Católica, ¿no? Pero como que eran solo los... Sociedad de Caballeros creo que se ¿No llama. eran los cristeros o algo por el ¿Verdad que hay? ¿Qué son esas cosas, hermano? ¿Quién sabe? Es una sociedad secreta. Entonces, a lo mejor, Es tan secreta que nosotras las mujeres no sabemos de, es de caballeros. Pero otra vez, ¿no? Como que la confesión de fe sí nos da más como por esa línea de estas cosas secretas que en realidad un creyente no debería de participar. Y otra vez, ¿no? Fuera del... Tiene que ver con el contexto bíblico, ¿verdad? Obviamente. Pero la idea principal de la confesión de fe, hermanos, es ¿dónde está la lealtad? ¿Está con Dios o está con los hombres? Y se supone que debemos decir que nuestra lealtad está con Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros representamos a Dios. Lo que yo digo, la gente, solo por el hecho que yo le diga a la gente, yo soy seguidor de Cristo, ellos deberían decir, no tengo ninguna duda que lo que me vas a decir es la verdad. Que tristemente no es el testimonio que tenemos los creyentes, ¿verdad? Antes, hermanos, en los tiempos antiguos, cuando se le la gente, en vez de ir a una corte o hacer, le llamaban al pastor de la iglesia para que él fuera el juez y solucionara las cosas, ¿no? Era ¿cómo se dice? El testimonio, el respeto, la integridad, la honestidad que se le tenía a un pastor. Y en la Iglesia Católica pasaba lo mismo, ¿no? Si no eran cristianos, pero le llamaban al cura, ¿no? Que el cura venga a ayudarnos a resolver esto. Y lo que el cura diga, le creemos porque es la verdad, ¿no? Hoy en día yo pienso que ni la Iglesia Católica ni los cristianos tenemos tanta credibilidad. La hemos perdido por nuestras, no personalmente, pero la iglesia en general no ha perdido esa reputación de que decimos la verdad. ¿Ok? Lo que pasa que muchas personas que decimos mentiras, dice, el domingo pasamos al altar y pedimos perdón. Y como tenemos a Cristo como abogado, siempre todos los días pasamos mintiendo. ¿Alguien dijo ahí, qué hace el cristiano mentiroso? ¿No han escuchado eso? Va a la iglesia. Va el domingo a la iglesia a arrepentirse. No. Así es lo que la hermana dice, ¿no? Es triste, pero es la parte de la realidad. Vamos a entrar con otro tema más controversial todavía, hermanos. ¿Listos? La pacificación. ¿Cree usted en la paz? Sí. ¿Ama la paz? Sí. Yo voy a ir a la hermana que se llama Porque no Paz. ¿Ah? Yo voy a ir a una hermana que se llama Paz. Si su esposa se llama Paz, diga usted, yo amo a Paz. ¿Qué más? Las cartas del Nuevo Testamento describen a los miembros de la comunidad creyente como ministros de la reconciliación y sirven a sus enemigos. ¿Verdad? Romanos 12:20 y otra vez Romanos 13 del 8 al 10. Este capítulo 13 de Romanos, otra vez en el contexto, Pablo le está dando muchas instrucciones a la iglesia en cuanto a esta relación con el gobierno y con las autoridades y como ciudadanos normales, ¿va? Más allá de ser ciudadanos del reino, pero como vivimos en esta tierra, estamos en esta tierra, ¿cómo debemos de convivirnos? Y Pablo reafirma lo que ya Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dijo? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros y bendice a los que os... Ese es el Jesús en el Sermón del Monte, dice, ahora ustedes tienen una nueva identidad y ahora ustedes como ciudadanos del reino de Dios tienen que vivir de esta manera.
Ya no se pueden vengar. Ahora tienen que amar a sus enemigos. Ya no pueden maldecir. Antes podían maldecir a sus enemigos. Hoy no. Hoy tienen que bendecir a sus enemigos. ¿Verdad? Romanos 12, 17, 21 y 1 Pedro 3, 9. ¿Alguien que quiera leer Romanos 12, 17 al 21? ¿Quién lo quiere leer? Amén. Lea. Yo no, amigo. No, oh, ok. Romanos 12, 17 al 21, dijo, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí, espérense, hermano. Repita esas últimas palabras. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Si es posible, dice. Y si es posible. Si es posible, si no, No es posible. Llégalo, hermano. ¿cómo? Todo es posible. Todo es posible. Es que a nosotros nos gusta usar esos versículos, ¿verdad? Cuando estamos enfermos o cuando tenemos problemas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para esto no. Pero para cuando se trata de perdonar, o cuando se trata de llevarnos bien con el que nos cae mal, ahí sí se nos olvidan esos versículos con promesa. Ok, ¿y luego qué más? Ustedes me distraen. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Okay. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok. ¿Va que está bien bonita esos versículos que Pablo dijo? Pero los ponemos en práctica. Pastor, ahorita es lo que leyó la hermana cuando dice, no os venguéis porque la venganza es de Dios. Yo me acuerdo. No me acuerdo cuando Yo soy estaba representante de Dios o voy a ir. No, dígame. A mí me Yo me corresponde. Yo me acuerdo cuando estaba chiquilla, yo me aventaba unas carreras en toda la cuadra para que no me alcanzara la chancla de mi mamá. Pero luego me decía, verás, mugrero, pero has de volver. Muchas veces también cuando dice, cuando ya está uno creyendo en eso, ¿verdad? Cuando dice, pero ya la pagarás con Dios. Pero se lo dicen en un tono como diciendo, no vas a recibir, o sea, Deseándole el mal. ya, va, gracias. Pero ahí ya vio la otra, ¿cómo se dice? Sí, o sea, está, entre comillas, pudiéramos decir que está cumpliendo esto, le estoy dejando la venganza a Dios, pero en su corazón le está deseando el mal, no está bendiciendo a su enemigo, lo está maldiciendo, o sea, es más como una maldición. En el libro de los Salmos, hermanos, encontramos varios de los Salmos, hermanos, donde David y otros salmistas dicen, Señor, ahí te los encargo. ¿Ah? No te olvides de mis enemigos, dales lo que se merecen y, o sea, es como recordándole a Dios, ¿verdad? Esta es la promesa que tú hiciste, que tú te vas a encargar de mis enemigos, que no se te va a olvidar. Manda el fuego, Señor. Yo estoy obedeciendo estoy obedeciendo este mandato y Dios es el que se va a encargar. Pero tenemos que guardar nuestro corazón, ¿verdad? De que realmente sea, por eso esta parte de la pacificación, ¿no? Realmente tener esa paz con los demás,
de amar a los enemigos, de bendecir a los que nos hacen mal, de dejárselo en las manos de Dios. Está complicado, ¿verdad? Está difícil. Devuelven bien por mal, buscan la paz con todas las personas, que era lo que la hermana Doris leía, y seguir el ejemplo de aquel que se negó a tomar represalias. ¿Y quién fue ese, hermanos? Jesús. Jesús. En el libro de Isaías dice que él iba a ir como cordero mudo al matadero, y lo cumplió. Cuando miramos en el libro de Mateo 26, la pasión de Cristo, cuando lo acusaban y lo acusaban y lo acusaban, ¿qué decía? No decía nada. Tenía cómo defenderse moralmente, legalmente, espiritualmente, y no lo hizo, ¿no? Esos eran sus enemigos. Y él al final en la cruz, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es un tema muy controversial, hermanos, pero que tiene mucho contexto bíblico, donde deberíamos de tener una mayor unidad en este sentido, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de nuestras relaciones los unos con los otros, ¿no? Como hermanos en Cristo, como hermanos en la iglesia universal, de poder tener esta convivencia los unos con los otros, de poder amarnos los unos a los otros, y con los de afuera, con los que no son creyentes. Hermanos, es un distintivo bien grande, hermanos, principalmente de los hermanos menonitas. Ahora, especialmente de los menonitas. En las diferentes ramas de los hermanos menonitas hay unos que van a ser todavía más extremos que nosotros, los hermanos menonitas, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero es algo bien marcado, hermanos. Casi las conversaciones con los grupos menonitas y los hermanos menonitas, muchas veces este tema sale rápido a relucir, ¿verdad? Solo viviendo dentro de la comunidad de paz, los miembros reciben el poder del Señor y el Espíritu Santo de la comunidad para cumplir su ministerio de reconciliación. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 11 y 12? ¿Alguien que lo quiera ver? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión. Adelántese yo pienso que es el 17, hermano. Ok, 17. Donde dice... De modo que Ajá. si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ya se me perdió. Le moví. 5:17. Ajá. ¿Solo eso? ¿O hasta el 21? Sí, le da hasta el 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Okay, ahí. ¿A quién pone primero que nos reconcilió? Él mismo con Cristo nos reconcilió. ¿Y cuál fue el precio que tuvo que pagar Cristo para reconciliarnos? la muerte. La muerte. Entonces, de ese mismo ministerio nos encarga ¿a quiénes? ¿Qué ministerio, hermanos? La reconciliación. La muerte, ¿no? Uno mismo. Para poder tener reconciliación, hermanos, ¿será que nosotros vamos a tener que llegar a la muerte? Probablemente física, no, pero espiritual, sí. A ver, explíqueme eso, hermano. A morir. Rebarajémosla. Morir a uno mismo, al yo, al que yo quiero tener la razón, yo quiero ser la persona que siempre dice que la gente que me vea bien o todo, o sea, como el egocentrismo. Egocentrismo, ok. ¿Están de acuerdo con la Maya Nira o alguien que le quiera llevar la contraria, por favor? La apoyan todos como buenos alumnos, compañeros de grupo. Somos hermanos menonitas. La pacificación. El pueblo unido. Es que por eso Es posible que lleguemos al punto de Cristo.
¿Hay posibilidad que lleguemos al punto de Cristo? Que fue dar su vida por la reconciliación. Yo pienso que hay ejemplos de gente que sí lo Muchos puede hacer. mártires. A eso voy yo. Los anabautistas nos debemos de caracterizar por eso. Por cualquier cosita nosotros nos podemos ofender con nuestro hermano porque dijo esto o porque hizo algo. Pero recordemos de que ellos se basaron, por eso ellos mencionan tres bautismos: el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en sangre, que es cuando uno está dando su vida hasta por otros. Si tenemos un ejemplo aquí de un, me imagino que es anabautista, porque sí es anabautista, pero no sé si es de los hermanos menonitas, que está aquí, que él le fue perseguido, iba un soldado y él logró irse, pero en ese momento que iba siendo perseguido, el soldado cae en un lugar donde tenían que ayudarle, y al ver el que no había nadie, él regresó a ayudarlo, y eso le costó hasta la vida, porque el premio que le dieron fue que parece que lo metí a la hoguera, ¿no? Es ese ejemplo, y hay muchos ejemplos de eso. Y nosotros, a la pregunta de Juan Carlos, nosotros debemos de estar dispuestos hasta dar nuestra propia vida si en realidad somos seguidores de Cristo, así como todos. Viene desde los apóstoles que han dado su vida por el ministerio de Cristo, y por qué no darlo uno por otras personas. ¿Cuántos no han muerto y aún hoy en día han muerto por llevar el evangelio, ¿no? Pero los anabautistas nos caracterizamos, y en los estudios se enfatiza en eso, ¿verdad? Y eso lo deberíamos de enfatizar siempre en los estudios que llevemos como menonitas, que esa es la prioridad, ¿no? Hermanos menonitas, y Daniel estaba mencionando a los menonitas. Hay variedad de grupos dentro de los anabautistas que tienen una reacción diferente, y su fe es de una forma hasta en lo que es el bautismo, la Santa Cena, y algunos que aquí ya no practicamos el lavado de los pies, y es algo que ellos enfatizan también, y algunos no lo hacen, pero otros no. Entonces hay variedad de la forma como viven su fe. El que eso del lavado de los pies más se acostumbra en la Iglesia Católica. Pero Ya en las otras religiones no he oído yo el lavamiento de pies, solo en la católica. Y otra cosa que estaba diciendo el pastor, del señor no derramó sangre porque fue quemado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sangre iba a derramar? Pero sacrificó su vida por otra persona, porque está hablando de No, pero como usted dijo, el derramamiento de sangre, derramamiento de espíritu, y ese derramó sangre. No, hablé del bautismo en sangre, que lo que significa es de sacrificar hasta nuestras vidas por otras personas, de tener la disposición hasta de dar nuestra vida, de morir. Sí, simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. No, está como una hermana allá en la iglesia, allá en New Jersey, que se habla de Pablo, que engendró a Timoteo en prisiones, y dice ella, ¿verdad? Hermana, le dice a la maestra, y antes habían visitas conyugales. Porque lo engendró en la casa. Es que era hijo espiritual. Necesitamos darle clases de hermenéutica a esta mujer. ¿Qué más?
vamos a entrar en lo que es un poquito más controversial todavía. La pacificación como que va a niveles, ¿no? A nivel local, entre hermanos en Cristo, entre la gente que nos rodea, y va un poquito más allá, ¿no? La pacificación es activa, evangelística y centrada en Jesús. Es el rechazo a las represalias violentas. Comienza cuando encontramos la paz con Dios. ¿Ok? Al nosotros decir que somos pacifistas, que amamos la paz, estamos diciendo que vamos a usar esa pacificación como algo evangelístico para mostrar a Cristo, ¿verdad? Porque todo está centrado en Cristo. Y rechazamos las represalias violentas. Un claro ejemplo aquí en Estados Unidos, muy famoso, muy popular, sería Martin Luther King Jr., ¿verdad? En los años 50, cuando hay este movimiento acerca ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el movimiento? No era esclavitud, pero la segregación entre los blancos y los de color. Él es un pastor, era un pastor bautista que tomaba esta posición de pacifista. Entonces él dijo, sí, vamos a ir a hacer huelga, pero la vamos a ir a hacer sin violencia, ¿verdad? Y marcó la diferencia. Por eso hoy todavía se habla de Martin Luther King Jr. La manera en que él estaba combatiendo, no es como que se quedó de brazos cruzados, que no hizo nada, que se quedó en su casa, ¿verdad? Orando. Sino que dijo, orando, pero dijo, no, voy a hacer algo, pero eso que voy a hacer va a ser con paz y que la gente esté enfocada en Jesús, ¿verdad? Y funcionó. El establecimiento de la paz es una alternativa realista, hermanos, para quienes viven dentro del contexto de apoyo de la comunidad de fe. Jesús nos llama a unirnos a la familia pacificadora. Abre su discurso sobre el estado del reino en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y dentro de estas bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino. Son hijos de Dios. Entonces, Jesús nos marca como parte de nuestra identidad en el reino de Dios, como ciudadanos del reino de Dios ahora, que nosotros ahora somos pacificadores. Así como decimos, los mexicanos son guapos. Cuando dicen los cristianos son pacificadores, ¿no? Es como una manera de decirlo de esa manera. En las bienaventuranzas, hermanos, Jesús bendice a los pacificadores al llamarlos como hijos de Dios. Jesús anuncia que los pacificadores son particularmente parecidos a quién, hermanos? A Dios. ¿Okay? Los hermanos menonitas creen que el llamado de Jesús a amar al enemigo requiere que lo hagamos de la paz una forma de vida, ¿verdad? Preguntas hasta ahí, hermanos, porque vamos a hablar de este otro tema que es la resistencia. ¿Estamos bien con la paz? ¿Somos pacificadores? ¿Se sienten más pasivos ahorita ya? Eso estaba pensando y meditando. Generalmente pensamos en la pacificación en externo, en lo de afuera, en el trabajo, en actividades externas, pero generalmente dentro de nuestras casas es como deberíamos de actuar pacíficamente. Y me pongo a pensar cuando tenemos hijos adolescentes o se nos enciende así rapidito el apellido y empezamos a echarle pleito o a reclamarle cosas o a provocar que haya más discusión en vez de ser pacifistas y practicar el pacifismo dentro de esa relación. Es bien complicado. Y yo sé que los que hemos tenido hijos a esa edad o los tienen todavía, saben que hay un conflicto, es una batalla, una lucha constante y difícil. Pero les decimos, y dale gracias a Dios que amo la paz. Que si no. Que tengo el Espíritu Santo. ¿Saben que yo he dicho siempre que para vivir la vida cristiana, el lugar más difícil para vivirla es el hogar? Sí, porque en el hogar es el lugar más difícil donde podemos vivir la vida cristiana como debe de ser.
Y ahí es donde en realidad nos conocen los demás miembros de la familia, si en realidad nosotros estamos viviendo la vida como verdaderos cristianos. La no resistencia no es un accesorio incómodo que utilizamos en tiempos de guerra. El poder de devolver amor por odio proviene de nuestra nueva naturaleza en Cristo. ¿Cuántos han visto esa película, hermanos? Probablemente que ustedes no la han visto porque ustedes solo miran películas 100% edificantes para su vida espiritual. Pero hay una película que se llama Rich Harsha. ¿En español? ¿Está hablando en chino? Esa no la había visto. Rich Harsha. ¿No has visto? Pues que mi inglés es poco, hermanos. ¿Está en Netflix? No creo. Es la de un soldado, ¿no? Ajá, esa de un... Ya ve que sí sabe cuál es. No se rehúsa a usar armas. Sí, ya le suena. O es el que va a salvar a todos. Pero es como el séptimo día, algo así. Él se rehúsa a usar armas y en vez de eso se pone a salvar soldados. Y termina él siendo el héroe de todos, sí. Ok, para los que no la han visto, ¿cuál es el conflicto que tienes? Es durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesita soldados que vayan a pelear en Japón porque están perdiendo la batalla en estas islas de allá de por Japón. Están necesitando soldados y este joven dice, yo quiero ir a pelear. Pero él tiene un problema. ¿Cuál es el problema de este joven? No quiere usar. No quiere usar. Es pacifista. Él dice, yo no voy a ir a matar gente, pero yo quiero ir a pelear por mi país. Bueno, en sí no era como querer ir a pelear, Sí, sino se llama al contrario, Richard. era salvar. Porque él incluso entró como enfermero. Sí, ya la vi. Como doctor. Entonces él iba como a rescatar, más que todo. Ok, ¿qué piensan ustedes de este hombre, hermano? Ya todos la vieron, todos están No, diciendo. nomás el nombre no sabía. El Richard no lo sabía. Ya la vemos porque sí está Usted le puso nombre ruso. No se pronuncia así. ¿Quién sabe cómo se dice de verdad? Yo sí la vi. En Que español si se dice Ya nos que estaba hablando en ustedes no ruso. sepan hablar. No, hermana. Es que la hermana me pregunta de verdad, pero yo no sé. Al ratito se la enseño, man. La verdad que es que Juan tiene... Carlos sabe el nombre, no, ¿Cómo se nadie llama? lo deja hablar. Juan Carlos. Se me olvidó. En español se llama Hasta el último hombre. Hasta el último nombre. Hombre. 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 Gracias. Hasta el En último. inglés es rishashashasha. ¿Cómo es eso? Entonces, hermanos, este hombre dice, yo no voy a tomar un arma. Y lo meten a la cárcel y le pasan muchas cosas porque él está firme en su convicción de ser pacifista y practicar la resistencia a la violencia. Nosotros pudiéramos ser así, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? Hacksaw Ridge se llama. ¿Cómo? Hacksaw Ridge. ¿Y cómo dije? Hasta el último hombre se llama en español. De Mel ¿Quién aventó Gibson. la red? ¿A quién ama? Al pacifista. De Mel Gibson. No sé, ¿quién es? Sí, para sacar todos los que iban. Como que habían dejado una... Vean la película. Pues la vi, pero no pude saber quién se ¿Quieres salir de la duda? A ver, ¿y si la ponemos? A ver. Acabemos la clase y miramos la película. Entonces, hermanos, en la confesión de fe, hermanos, de los hermanos menonitas, hasta el... Ay, lo tenía ahí, lo leí, no me acuerdo. Creo que fue en el 2010. Tuvo que haber un cambio a la confesión de fe, porque antes los hermanos menonitas decíamos 100% a la resistencia. Entonces, me han contado historias, hermanos,
¿qué fue? Cuando fue lo de Vietnam, que viene siendo en los 60, 70 más o menos, que fue la guerra de Vietnam, hubieron jóvenes hermanos de iglesias menonitas, de hermanos menonitas, iglesias de hermanos menonitas, que los pusieron en disciplina porque fueron a pelear a la guerra de Vietnam. Ese mismo conflicto lo tuvieron los hermanos menonitas en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubieron jóvenes que querían ir a pelear por su país y regresaban de la guerra y en sus iglesias los recibían con disciplina porque habían fallado a esta norma. Por el otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos jóvenes hermanos menonitas que estuvieron presos porque les llamó el gobierno de Estados Unidos a ir a pelear porque era tiempo de guerra y era tu obligación como ciudadano de Estados Unidos, y los tuvieron en prisión porque no fueron a pelear. Hasta el 2010 hubo un cambio a este artículo donde se da un poquito más de libertad, lo podríamos decir así, en cuanto a cuál es nuestra postura en este artículo, ¿no? Porque hoy en día yo conozco a muchos que han ido han estado en el Army. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia hemos tenido varios hermanos de la iglesia que han ido y están en el Army o estaban en el Army, y algunos de ellos hasta les tocó ir a estar en zona de combate y todas estas cosas, ¿no? Y nunca los pusimos en disciplina, nunca no hicimos nada de eso, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Y otra vez este ha sido un tema como un poco de debate, ¿no? Aquí está, miren, me hubiera adelantado. La revisión del artículo 13 aborda la cuestión de la participación militar de la siguiente manera. Esta es nuestra posición, hermanos, como hermanos menonitas. Como pacificadores, aliviamos el sufrimiento, reducimos los conflictos, promovemos la justicia y trabajamos para poner fin a la violencia y a la guerra para que otros puedan ver una demostración del amor de Cristo, ¿verdad? Como en otras iglesias de paz, muchos de nosotros optamos por no participar en el ejército, sino en forma, ¿qué dice? Alternativa de servicio. Entonces, ¿a qué se refiere como formas alternativas de servicio? Es como, puedo ir de enfermero, puedo ir de mecánico, puedo ir de cocinero, puedo ir de cualquier cosa que tenga que ver con lo militar, pero que no sea directamente portar armas o que yo tenga que matar a alguien, ¿no? O en esa zona de combate. Que esto, para muchos, están totalmente desacuerdo con esto, ¿ah? Pues no es que no sería, pastor, es que tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. O sea, no precisamente estás portando armas, pero estás ayudando a pelar la vaca. No, y ese es el conflicto ético, lo podríamos hacer de esta manera, ¿no? Como que... Pero por ejemplo, si le manejamos esa, ¿cómo dicen? Esa escalerita, por ejemplo, entonces todos nosotros somos culpables porque todos nosotros pagamos taxes. Y de esos taxes el gobierno agarra dinero para hacer bombas. Pero si no pagamos impuestos, estamos en contra del gobierno y estamos pecando. Hay algo, ¿sabes? No es por los que Casos van cerrados. allá que mundo viviríamos, porque van a defender nuestro país. Hay algo, o sea, Es diferente. es controversial. Conflictivo, No ¿no? podemos poner la política con lo de Dios. por eso en este tema yo creo que se estaba separado. Pero viendo en el tiempo que ellos pusieron todo esto, al tiempo de nosotros, recuérdate que en aquel tiempo los hijos estaban bien sujetos a sus padres, y esto se hacía así, y esto es lo que creemos, y ustedes, y algunos sí se sublevaron a eso, por eso están mencionando hasta los que metieron a la cárcel. Pero hoy en día, ¿cómo se puede hacer? Si ya los hijos toman su decisión desde los 18 años, ya no los podemos meter. En el caso de nosotros con Yahshua, nosotros no podemos decir, no puede decir, porque no nos iba a hacer caso. Él dijo, voy a entrar al Army, se metió al Army e hizo su tiempo, ¿no?
hasta más del tiempo hizo, pero y eso lo que tú dices, a veces los mandan a un lugar, es por un año que los mandan a misiones, pero bueno, yo lo único que dije en ese caso, pues le oré a Dios y le dije, Señor, yo te pongo a mi hijo en tus manos como Abraham puso a Moisés. A Isaac, ¿verdad? Y le dije, no sé, en tus manos está, puede ser que él venga sano, venga loco, venga con una parte, sin una parte de él, o lo traigan en una bolsa, pero en tus manos está y yo voy a aceptar tu decisión. ¿Por qué? Porque uno no sabe, se van los hijos y no sabe si van a regresar vivos o qué, ¿no? Pero no podíamos nosotros obligarlo a él porque él estaba tomando su decisión como una persona adulta. Pero en ese tiempo sí muchos de los hijos se basaban en lo que sus padres les decían y obedecían, ¿no? Y este es obviamente, ¿no? Es algo bíblico y tiene mucho contexto donde lo podemos validar como un punto válido, ¿no? En cuanto a esto de la guerra, y pienso que en los hermanos menonitas hubo mucho conflicto cuando recién empiezan a emigrar a los Estados Unidos, porque justo se les atraviesa la Primera Guerra Mundial, y luego que son la Primera Guerra Mundial se termina en los 1920 y algo, ¿no? Y que son 20 años más tarde, en un tiempo muy corto, ya está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial está el Vietnam, y luego la última más reciente sería la del Golfo de allá de no sé dónde, y la de Irak, ¿no? Entonces como que aquí en Estados Unidos nos pega más porque como que parecía que Estados Unidos está en estos conflictos más constantemente. ¿Qué pasa? No hablemos de guerra, hablemos de este sentir de tratar de llevar la paz, de esta convicción de que Cristo nos llama a ser pacificadores, a no buscar la violencia, a no buscar la represalia, a mantener una posición donde la no violencia, el no guerras, violencia, siempre nos va a traer mejores resultados. Los hermanos menonitas están agradecidos con Dios porque las autoridades gubernamentales de América del Norte, en Estados Unidos, han brindado un servicio alternativo para quienes deciden no ingresar al servicio militar. En Estados Unidos hay esa libertad. A mí me tocó mirar algunas cartas de la conferencia de los hermanos menonitas que se la enviaban a la Casa Blanca, pidiéndole que por favor a nuestros jóvenes de nuestras iglesias no se les obligue a ir al este, ¿no? Era algo intencional, ¿no? De tratar de evitar esto. La iglesia de los Mennonite Brethren, hermanos menonitas, se me olvidó cambiar eso ahí, que la hermana Doris todo eso lo está anotando en el otro. No, de verdad. Qué gran está traumada la hermana de conocer el librito. Llamada a aconsejar a los jóvenes a ofrecerse en servicio amoroso para reducir los conflictos y aliviar el sufrimiento en lugar de tomar las armas en un conflicto militar. ¿Okay? Es digno de mención la teoría de la guerra justa. ¿Qué significa la guerra justa, hermanos? Es una teoría que hay. Tiene que ver más con la ética, pero siento que nos ayuda a nosotros a entender un poquito cómo debiéramos reaccionar, ¿no? Una alternativa cristiana primaria a la no resistencia. No resistencia, no voy a pelear bajo ningún motivo, razón o circunstancia, ¿verdad? Esa sería la no resistencia, ¿ok? No peleo, voy a ir de cocinero, voy a ir de lo que sea, pero no voy a pelear bajo ninguna circunstancia. La otra alternativa sería la guerra justa. ¿Y qué dice la guerra justa? Se basa en las enseñanzas de paz del Nuevo Testamento en lugar de hacer referencia a las historias de guerra del Antiguo Testamento. Esta teoría de la guerra justa busca limitar la violencia protegiendo a los no combatientes. La teoría de la guerra justa es una estrategia de último recurso. No es como que la buscamos, es en último, si no nos queda de otra, ¿verdad? Si no nos queda de otra,
considerada necesaria como en el menor de dos males en un mundo caído. Está bien mala la situación. ¿Cuál es la única manera que pudiéramos reaccionar nosotros como cristianos? La obediencia a Dios está por encima de la vida humana misma. Entonces, nuestra ética no está determinada por qué tan bien funciona. No practicamos el establecimiento de la paz porque eso nos haga exitosos. Por otra parte, abundan los informes sobre cómo el establecimiento de paz produce buenos resultados. Y aquí es donde está un poquito confuso, lo voy a decir de esa manera. La guerra justa dice, les voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿va? Ahorita el conflicto que hay en Israel, ¿va? No me acuerdo cómo se llaman, los de Gaza tomaron rehenes en Israel, atacaron a Israel, se llevaron a algunos secuestrados y mataron a mucha gente inocente. Entonces Estados Unidos dice, vamos a ir a pelear porque Israel no tiene cómo defenderse. Es un país muy pequeño, una economía muy pequeña, necesitan ayuda y nosotros lo vamos a ir a rescatar, lo podríamos decir así entre comillas, y estoy exagerando los términos que estoy usando aquí, ¿ok? Los vamos a ir a rescatar, los vamos a ir a apoyar, porque si no les ayudamos, los de Gaza van a matar a todos. Entonces usted como cristiano, usted dice, bueno, si vamos a ir a pelear, porque vamos a ir a ayudar a los de Israel para que no maten a gente inocente, entonces sí voy a pelear. Esa es la teoría de la guerra justa. ¿Ok? O sea, justificar. Sí, básicamente viene de esta idea, ¿no? ¿Está bien o está mal? Buenas noches. Buenas noches. Lo termino ahí en el YouTube. Ya. Entonces, es una alternativa de último recurso en casos extremos, donde hay personas que dicen, tengo cierta obligación de defender al indefenso, de defender muchos han puesto de ejemplo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba pasando lo del Holocausto. ¿A cuántos judíos no mató los nazis? 6-7 millones. Algo por ahí va. Entonces, alguien tenía que intervenir para poder rescatar. Si no, se los hubieran exterminado, hubieran matado a cuánta gente inocente, ¿no? Alguien tenía que intervenir. ¿Sí o no? Sí, pero yo no. Sí. Nos pone así como con esa tensión, ¿no? En nuestra sociedad, los policías. Es como el decir, el fin justifica los medios. Los medios. Pero realmente es violencia igual. Imagínense que no hubiera policía y anduviera gente, a mí me impacta cómo aquí en Estados Unidos anda de moda ir y meterse a las escuelas, meterse a los centros comerciales y empezar a matar gente. Si no llega un policía a matar a ese señor, no hay paz. Es controversial. Nos causa cierta tensión. Ahora, hay muchos ejemplos. Ahí en su librito está un ejemplo de un pastor cristiano en la Segunda Guerra Mundial de Rusia, que el gobierno de Rusia le estaba pidiendo que tenía que ir a pelear, tenía que ir a matar, y él se rehusó y lo pusieron en Rusia, lo pusieron en la cárcel, y las cárceles de Rusia eran malísimas en aquellos entonces. Los torturaban, pasaban hambres, pasaban todo, lo peor que se puede imaginar. Lo rescatan y lo traen a Estados Unidos. Y en Estados Unidos le dicen, ¿qué pasará si el día de mañana nosotros vamos a guerra y te pedimos que pelees ahora con nosotros? Él pudo haber dicho, no, pues sí, ya no quiero volver a pasar, que me metan otra vez a la cárcel. Pero él les dice, voy a volver a hacer lo mismo. No voy a ir a pelear. Y él dice, prefiero perder la vida antes que yo quitarle la vida a alguien más.
Le dice de la esposa y las hijas, los Sí. hijos no. El volver, ¿quieres que te lo cuente otra vez lo que ya pasó? Porque, ajá. Ya. Entonces, son cuestiones, hermanos, que usted ore mucho. Pídale al Señor sabiduría en cómo reaccionaría usted, ¿verdad? Los hermanos menonitas decimos tomamos la posición de no resistencia. Bajo ningún motivo queremos ir a pelear, bajo ningún motivo queremos quitarle la vida a alguien más. Estamos dispuestos a ayudar en lo militar, tenemos esa flexibilidad siempre y cuando sea en no combate, ¿verdad? No tomar armas. Y no tomar armas, pero hay algunos que van a tomar esta posición que es un poquito más extrema, ¿no? Pensaba yo, decía, si va de cocinero, mejor le echo veneno y no los mato. No tomo armas, dirían No algunos. tomo armas, pero los igual envenené. los puedo matar. ¿O te estás estirando? No, sí quería comentar de que cuando pensamos de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Y eso apenas lo leí, de cómo podemos quitarle cómo nosotros, que somos creación de Dios, creados a imagen de Dios, podemos quitarle la vida a otro que fue creado a imagen de Dios. Entonces me quedó en mi mente eso. Y cuando pensamos en la profundidad, o sea, de qué significa eso, y ahorita que estamos hablando de todo eso, digo yo no pudiera mirar a alguien y no pensar que esa persona fue creada a imagen de Dios, igual que yo. Entonces yo estoy en la posición de que yo no, si es necesario ir a guerra, yo no tomaría un arma porque yo no pudiera, pensando en eso, de que yo no pudiera quitarle la vida a alguien que fue creado por Dios, creado a su imagen. Una perspectiva de cómo mirarlo. Pero en diferentes películas o acciones que presentan en diferentes lugares, mucha gente tiene cómo accionaría o cómo reaccionaría el ser humano, porque tenemos la capacidad todos de matar, todos tenemos esa capacidad como humanos, pero cómo reaccionaría si yo pusiera en el caso mío de que estoy viendo que están agrediendo, probablemente violando o dañando la vida de alguien que no se puede defender. Y tendría yo la posibilidad de atacarlo, llegar al punto de dañarlo hasta matarlo. ¿Pensaría en ese momento hacerlo o no hacerlo? Entonces son cosas que como humanos podríamos estar conscientes ahorita de lo que podría pasar y decir, no, yo no tengo ese corazón o no podría hacerlo. Pero depende en la situación y en el momento, es algo que pero yo pienso que en ese caso sería diferente porque no lo estás no es planeado, pensando, no lo es estás planeando. Por eso digo, tenemos la capacidad sí. de matar y probablemente que Dios no quiera entonces, nos ¿por dé qué te vas a poner, por qué se va a ir a poner en la posición de guerra de decir, sí, voy a tomar un arma, voy a tratar de no matarlo, pero quién le sabe? voy a errar al blanco? Le voy a dar en la pierna nomás. Sí, ¿Qué piensan ustedes de los pajaritos y venados y cosas así? Que igual claman por su vida, ¿verdad? Pudiéramos poner disciplina a esos hermanos. No les conviene hablar porque tengo pruebas en contra. Disfrutando el pecado. Para algunos cristianos la disposición a dar la vida para proteger a otros sugiere que tal vez necesiten quitar la vida para defender a otros, ¿verdad? Otros nos llaman a confiar en Dios, en que Dios proporcionará un medio para frenar el mal y proteger a los inocentes y sufrir con las víctimas inocentes de la violencia. La verdad, hermanos, es un tema bastante fuerte, ¿verdad? De cómo reaccionaríamos, cómo va en este tipo de cosas, ¿no? Si alguien se mete a mi casa. Obvio que tu reacción primera va a ser querer proteger a los tuyos.
aunque no estás como premeditando de que vas a matar al que se está metiendo, sino que es como dijo la hermana, una reacción natural. Nos saca la escopeta. Pero así como pasó eso en Israel, ¿verdad? Ahí está, eso es lo duro. Porque como esta gente, estos terroristas agarraron familias, los niños los metieron a los hornos, así vivitos, le prendieron los hornos, luego con los papás, y los papás viendo ahí. No podían hacer nada. Digo que yo pienso que pudieron haber hecho algo, pero hubieran muerto muchos también, queriéndose oponer, porque no es fácil combatir al enemigo cuando uno tiene temor, cuando uno piensa que tiene menos posibilidades de sobrevivir. Pero en el caso de los que se atrevieron en el holocausto, por esos mismos tuvieron la bendición de poder ser rescatados muchos. Entonces es solamente de que el que se atreva, el que tiene la convicción de que la justicia en el momento que lo necesitan tiene que reaccionar, a pesar de. Y a mí, muy simplista, la manera en que se lo voy a decir, bien simplista, pero que es verdad y que deberíamos de analizarlo si estamos dispuestos o no. ¿Ok? Bien simplista, podríamos decir, todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo permite. Entonces, si alguien entrara a mi casa a matar a mi familia, Dios lo está permitiendo, sí o no. Sí. ¿Lo debería aceptar yo? O sea, si lo dejamos así bien. ¿Después o antes? O sea, se dan cuenta, así como bien simplista, la respuesta que pudiéramos dar sería sí, ¿verdad? Y si lo ponemos en el contexto de Jesús, Jesús dio su vida injustamente. Entonces, si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, dijéramos, bueno, pues ya nos tocaba. Pero él escapó de cuando estaban queriéndolo agredir. O sea, él se hizo a un lado para que no lo agredieran antes de la muerte. Antes de la muerte, pero Entonces, cuando llegó el tiempo. Ya sabía cuándo. Por eso, igual. Entonces hay opciones de uno hacerse el quite. Eso lo hizo. Prediqué hoy solo con pensarlo ya es Sí. un asesinato. No, fue cuando lo quisieron tirar al barranco y él solo se esquivó y se fue. Entonces, o sea, si bien simplista, pues pudieran ser, y esta es la posición que muchos toman, ¿no? Y quizás en sus convicciones, en su comunión con el Señor, Dios les da esa posición. Nosotros hay que orar y ya saben, ya están más conocedores de estar orando, leer las escrituras, qué posición. Como hermanos menonitas, por favor, si les preguntan, porque yo soy su maestro, digan que son pacificadores. Porque la mayoría, yo estoy más que segura que la mayoría tiene un arma de defensa en su casa para poder atacar a alguien que se quiera meter a su casa. Un montón de cuchillos. Un cuchillo, siempre están pensando, una piedra, un machete, algo lo tengo ahí a la mano. Lo más cerca posible, pues. Sí, exacto. Abajo de la almohada. Ninguno está diciendo, en el momento que llegue el ladrón me voy a poner de rodillas a clamar al Señor. Ninguno lo tiene el plan así. ¿Sabe qué? Me parece chistoso. Y debería esa sería nuestra de que arma de verdad. Daniel, cuando no ha estado Daniel, a veces sí me ha dado mucho miedo porque... No, le dije a Daniel que me comprara. No, pero fíjese, yo en mi, ¿cómo se dice? Como adulta de la casa, le digo a Daniel, no quiero ser la adulta. Yo me he puesto a pensar qué hiciera yo si se meten a la casa con los dos niños, o sea, sola yo, y yo he pensado varias formas. ¿Qué hago? Y lo único que se me viene a la mente es esconderme en un closet. Bueno, ahí, ¿qué tal si me encuentran? Y digo yo, bueno, lo que yo puedo hacer es salirme por la ventana y quedarme en el techo hasta que se vaya. ¿Y los niños? Con los niños. Oh. Sí. Con 911. Sí, ajá, llamar a 911, ¿verdad? Obvio. Pero en ninguno como
no sé, a mí no me ha pasado por la mente tener un cuchillo a la par de la cama cuando Daniel no está aquí, porque yo siento como que... Con ese mismo me van a dar a mí, madre. Ajá, en ese No, momento porque digo sí yo, que no, pues, lo escondo. ajá, Me corto, dice. sí, Digo yo, ¿por qué tiene que pasar esas cosas negativas por nuestra mente? Si como cristianos tenemos que ser, Porque el otro lado de la Cristo moneda está, nos en protege, paz me ¿no? costaré Tener ya confianza en Él. Pero es como una acción, como lo decía antes, Sí, natural. es lo que dice del ser humano. el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero Nosotros la- tenemos que estar seguros de que Sí. Dios nos protege, aunque tengamos un arma ahí, porque Dice Carla que se llama Harsha Rich. Pero ¿cómo se pronuncia, Carla? Harsha, Quítale, Harsha, dale le voy a dar volumen para que te escuchen. Tú eres la única que habla inglés bien. Hoy no va a querer hablar. No se puede. Espérame, Carla. Estás hablando, pero no te tengo en volumen. Espérame. Ah, aquí está, volumen. Ok, ahora sí, Carla. ¿Cómo se dice? Se llama Hacksaw Ridge. Ahí está. Igualito como dije yo. ¿Cómo dijiste, pastor? Así como dijo Carla. vos lo dijiste en ruso. Que el original es ruso. Ok, hermanos, vamos a... Está buena la clase, pero... Somos pacifistas. Somos pacificadores, por favor, si les preguntan, porque soy... No me vayan a hacer quedar en mal, que... El pastor me dijo que hay con que... pistola. Juan Carlos. Así como que bien corto, el punto es de que, como decía, bueno, somos pacifistas, debemos de llevar la paz. Y creo que donde tiene que comenzar es en la familia, ¿no? Ahí donde tenemos que dar el ejemplo y todo lo demás. Pero viendo la actualidad, sinceramente, la juventud, la nueva generación, usted hablaba de los asesinatos en la escuela, la tasa de homicidios está en lo alto, atentados, un montón de asesinatos, porque vemos que actualmente la tecnología está llevando a adolescentes, incluso niños, a estar como que más informados a través de juegos de video, a través de redes sociales, a través de muchas cosas, donde les están influenciando lo contrario, la violencia. Entonces creo que desde ahí puede empezar el ser ejemplo para la paz en la familia, a estar conscientes de lo que están consumiendo nuestros hijos a través de sus hijos, a través de la tecnología. Es que no Y tengo tú cuando niños tenga. porque son tus jóvenes. A través de Por fe, la tecnología. por fe. Entonces como que es algo que deberíamos de controlar. Sí. Y tenemos que estar conscientes de que, yo lo digo muchas veces, viene el tiempo peor, pero es como que Sí. Principio de dolores, dice la Biblia. Hay mucha influencia, ¿no? La otra vez nos llegó un email de la South. Oh, sí. Encontraron un muchacho con una pistola y 3 cuchillos, o no sé, dos granadas. Y, No, hombre. Pero de fruta. Ajá. Para el lunch llevaba 2 granadas. ¿Roja o amarilla? ¿Qué, hermanos? Y bomba, Vamos a decía vamos a también. terminar la clase. Voy a parar de grabar.